a todos, ¿cómo están? Buena tarde para toda la gente que está ahí en su casa, en su trabajo. Hoy le traemos buenísima información. Usar el celular de forma desmedida está alarmando a varios usuarios. Hoy, en este día, estos aparatos son indispensables, pero ojo, atención con esto, pueden ocasionar síndrome de visión informática. Todo nos vamos a enterar junto a la profesional que ya nos acompaña aquí en el Plus de la Tarde. Plus de la Tarde es presentado por Dismar, Salud y Cultura, Farmacia Catedral Sociedad Anónima, porque amamos cuidarte. Vita Cosméticos, 32 años al servicio de la mujer. Cosmética VM Sociedad Anónima, para su línea de productos Silke Mundial, el triunfo del color en tus cabellos. Una de las afecciones oculares que estamos viendo últimamente debido al uso muy prolongado de pantallas, ya sea smartphones, las tablets, computadoras o la televisión, debido al auge del uso de la tecnología. Y es importante porque esta es una afección que afecta tanto a adultos por el trabajo extenuante, ya sea en la oficina, y también a los niños, ya sea en edad escolar o preescolar, porque últimamente los padres andan dando muchos dispositivos a los niños para distraerlos. Y bueno, las recomendaciones con respecto al uso de los dispositivos. ¿Y de qué se trata esto? Es una, como le estaba diciendo, una patología nueva que está en auge, que se denomina el síndrome de visión informática, y es por el uso de los diferentes dispositivos a una distancia muy cercana. Y los síntomas pueden ser muy variados, por el hecho, por ejemplo, de solamente observar con la pantalla, hay emisión de radiación ultravioleta y eso puede generar más adelante cataratas, que son, vamos a decirle, enfermedades que van a manifestarse más adelante. Pero ya en el momento del uso de los diferentes dispositivos y monitores, ya puede percibir el paciente sensación de ojo seco, de ardor, de irritabilidad, por ende eso le produce lagrimeo. Si no acomoda bien la distancia en la que está usando su dispositivo, puede tener visión doble, mareo, asociado también incluso a alteraciones como dolor de cabeza, dolor de cuello, por la diferente postura que pueda adoptar, ya sea que el paciente lo está utilizando su dispositivo en la cama, no está en la posición adecuada, porque lo ideal es que la pantalla que uno esté utilizando tiene que estar por debajo de la altura de la mirada, nunca en la misma dirección, ni siquiera por encima, para permitir, vamos a decir, la lubricación adecuada en el ojo. Y dentro de los efectos negativos que podemos ver en esta patología, en los niños, por ejemplo, es alteración de la parte conductual y del aprendizaje. Por eso es que incluso ya se dieron consensos entre neurólogos, oftalmólogos y pediatras, y una de las conclusiones más importantes a las que se llegó es que en menores de 2 años, absolutamente nada de uso de dispositivos. Y la Sociedad Americana de Pediatría ya estipuló, de acuerdo a la edad y al rango etario de cada niño, el tiempo de exposición que puede tener frente a un tipo de dispositivo. Y en caso de los adultos, las repercusiones también son las mismas porque las horas de trabajo son muy prolongadas. Entonces las recomendaciones que uno tiene que tener en cuenta, sobre todo cuando está frente a un dispositivo, a su celular, a su tablet, es el descanso. Uno tiene que usar el dispositivo y también tiene que tener un tiempo de descanso para permitir la lubricación ocular. La distancia también es muy importante. Por ejemplo, el televisor como mínimo tiene que estar a 2 metros de distancia, y cuando usamos objetos cercanos como la computadora tiene que estar a unos 60 centímetros de distancia, y cuando estamos con el celular o una tablet, ya sea en la cama, en el escritorio, donde sea, la distancia mínima a la que tenemos que ubicar el dispositivo es de 30 centímetros para no tener sensación de visión doble o molestias, y también por el tema de la irradiación. Y el uso de lubricantes oculares es muy importante antes, durante y después del uso de los diferentes dispositivos. Pueden ser unas lágrimas artificiales, debido a que ahora por el excesivo calor estamos expuestos en ambientes con aire acondicionado, en el invierno tenemos calefacción, entonces eso genera mayor sensación de ojo seco en los pacientes. Y también es muy importante tener en cuenta la iluminación de la sala en la que estamos utilizando el dispositivo, ya sea la computadora, algún smartphone, la tablet, y es importante que sea una luz que no esté directamente en dirección a los ojos, ¿sí? Tiene que ser una luz tenue, no una luz muy intensa,
y es importante tener en cuenta todas estas recomendaciones para poder tener la menor proporción de sintomatología y molestias debido al uso de la tecnología que es nuestro día a día. Plus de la tarde fue presentado por Dismar, Salud y Cultura, Farmacia Catedral Sociedad Anónima, porque amamos cuidarte. Vita Cosméticos, 32 años al servicio de la mujer. Cosmética VM Sociedad Anónima, para su línea de productos Silke y Mundial, el triunfo del color en tus cabellos.